Buenas noches, buenas tardes o buenos días tengan cada uno de ustedes, dependiendo del día, la hora y el lugar que usted los mire. Mi nombre, licenciado Raúl Navarro Anguiano, y junto a mi compañero de aventuras, Arturo Horta Martínez, les traemos el siguiente relato: La leyenda de la tamalera de Mixco, a través de nuestro programa de misterios, incorporando historias. Déjenme les digo que andar de madrugada muchas veces no es la mejor opción, sobre todo cuando sabemos la leyenda de los pueblos. Puede ser que usted no lo crea, pero a veces hay que tener más precaución cuando nos acercamos a ciertos lugares o a personas desconocidas, para después no poder llevarnos algunos sustos. Pero, ¿qué pasaría si nos encontráramos a una vendedora de tamales y no simplemente fuera vendedora, sino algo más que eso? Así que quédese hasta el final de este video y vea el siguiente relato, que lo mantendrá en suspenso total desde el principio. Y no se les olvide a cada uno de ustedes suscribirse a nuestro canal y compartir este video. Empezamos. Espérenme tantito, se me olvidaba. Tenga cuidado con el teniente si es que anda de noche en la calle. No vaya a ser que venga a cobrarle una cuenta pendiente a usted. En nuestro país, los temas y relatos de espantos y aparecidos pareciera que con el paso de los años van acoplando cosas a la historia urbana en Guatemala, porque la presente historia sucedió en un pequeño poblado de este país hermano. En el municipio de Mixco, allá por la década de los años 20 del siglo pasado, se comentaba del famoso espanto de la tamalera, ya que se aparecía en mediaciones del cementerio general de la población de Mixco. La tamalera. Pero por aquel tiempo, para ingresar al municipio de Mixco era por caminos de tierra. Ni por ilusión se conocía en ese entonces el asfalto. Los aldeanos de aquella pequeña remota población, en sus labores diarias, y otros desde muy tempranas horas de la mañana echaban viaje hasta la ciudad capital, llevando tal vez a cuestas el famoso chocolate mixqueño en rueditas, listo para servir en tazas de barro, o tal vez las viejas carretas
o carretones de mulas y bueyes, recorriendo tal vez aquel municipio por sus legendarias calles de tierra. Valentín de los Faroles era aquel joven campesino que llegó a vivir en el municipio de Mixco, procedente del municipio de San Raimundo. Desde muy temprano, dicho joven viajaba hasta las aldeas Las Majadas, hoy parte de la zona 11 de la capital, a sus labores diarias. Por ese tiempo, al pobre Valentín se lo llevaba a la fregada por la sencilla razón que trabajaba en la construcción de un chalet de una familia acomodada de aquel entonces. El trabajo comenzaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. Casi 12 horas de trabajo. Y hasta la fecha, nada ha cambiado. Todo sigue igual. Un sábado del mes de marzo de 1927, Valentín salió como a eso de las 7 de la noche de su trabajo. Aprovechando que le habían pagado su semana, aprovechó para tomarse un par de traguitos en una antigua fonda a inmediaciones donde es ahora el mercado del Guarda, cerca a la hoy colonia El Progreso de la zona 11. Total, aquel muchacho pidió cerveza de aquellas de barril, la cual era servida en tarros de barro por 3 patojas quesatecas que iban y venían atendiendo a los parroquianos en aquella cantinita de esta historia. Una vieja marimbita que era tocada por indígenas tocaba el famoso barreño, alegrando aquel ambiente. Alumbrados por viejos faroles con candelas de cebo. Aquel ambiente era agradable y más de alguno de los presentes brindaba quizás por aquellos músicos que ejecutaban aquella marimbita. Valentín solo observaba todo aquel proceso y únicamente pensaba en terminarse su enorme tarro de cerveza y retirarse, porque para regresar a Mixco a pie quería ganas por lo retirado de aquel lugar. En lo mejor de pensar estaba cuando llegó un anciano campesino también a sentarse en uno de aquellos rústicos banquillos que estaban a la par de aquel amplio mostrador que daba el toque de presentación en aquella cantinita. Imagínense la cantina de la época de los 20, con ese gran toque antiguo. El anciano lo midió con la mirada y le dijo: «Amigo, usted no es de este rumbo, ¿verdad?», respondió aquel anciano. «No», le contestó Valentín. «Yo vivo en la aldea de Mixco y solamente vengo a tomarme una cervecita a este lugar». Así le respondió Valentín.
Aquel ancianito se presentó ante aquel joven y comenzó aquella charla amena. Valentín invitó a aquel anciano un tarro de cerveza bien fría. Entre plática y plática, les dieron las 10:30 de la noche y todavía ellos seguían tomando. Amigo, no es que yo lo esté echando, pero sería bueno que ya se vaya para su casa, porque según dicen, cerca del camino que conduce al cementerio de Misco, sale la famosa tamalera. Tenga mucho cuidado, le dijo aquel humilde anciano. Valentín ya estaba algo tomado. Se levantó de su asiento y se despidió de aquel anciano con un apretón de manos. Total, aquel muchacho todo totoreco principió a caminar con rumbo por la población de Misco. Aquella noche era desierta. La luna alumbraba, daba aquel toque especial en aquella noche que quedó plasmada en esta historia. Midiendo calles, como se dice vulgarmente, llegó hasta la entrada de Misco. Poco a poco ingresó a la aldea y siguió calle abajo. De pronto, muy cerca del antiguo paredón, aquel que divide el cementerio con la calle principal, apareció una hermosa mujer que llevaba en brazos un canasto en el cual en su interior contenía algo. Valentín se quitó el sombrero de palma que llevaba puesto en la cabeza para saludar a aquella misteriosa mujer. Fue la mujer la que le respondió: no compra tamales, son de ahorita y están calientitos, pronunció la misteriosa dama. Valentín aprovechó aquella oferta y pidió lo siguiente: regálame 3 de los grandes para mi mujer que me está esperando en la casa, contestó Valentín. Aquella misteriosa mujer puso aquel canasto en el suelo, a un costado de la puerta principal del cementerio, y lo despachó de inmediato. En el cementerio del pueblo, Valentín iba a sacar el dinero para pagarle por aquellos tamales, pero aquella mujer levantó el canasto y caminó de inmediato, sin recibir el dinero. Valentín pensó que tal vez llevaba prisa, porque a lo mejor se dirigía a la capital a vender aquellos tamales, quizás al mercado central. Eso pensó, porque el muchacho no estaba programado para ver algún espanto o algo así. Poco a poco aquella señora se fue alejando hasta que desapareció al cruzar un pequeño promontorio de tierra. Valentín no vio su reloj, pero ya eran las 2 de la madrugada cuando llegó a su casa. Su mujer ya estaba bien dormida, y por más que Valentín le habló para despertarla, ésta roncaba como un bendito. Total, Valentín mejor se fue a la cocina
porque tenía un poco de hambre y decidió probar unos de los supuestos tamales que traía. Y sacó un plato de aquella de China antiguo, de la platera, y lo puso en la mesa. De su morral de pita sacó los 3 tamales, que ahora ya estaban bien fríos y tenían un olor como putrefacto. Sus ojos no lo podían creer lo que estaba observando, y hasta la borrachera que traía se le quitó de un solo tajo. Los tamales que momentos antes había recibido bien calentitos, humeantes y de hojas verdes de plátano, eran en realidad pedazos como de carne humana, ya chuca, y tenían como recado tierra de muerto del cementerio. Sin hacer bulla en su casa, del susto que recibió, salió mejor a tirar aquella pestilencia, lejos, muy lejos de su terreno. Y cuando ya regresaba nuevamente a su casa, ya eran las 3 de la mañana, cuando encontró a aquella misteriosa mujer tamalera, ahora en la parte alta del paredón del cementerio, de pie y lanzando unas carcajadas tan espeluznantes a manera como de burla. Y poco a poco aquella mujer se fue transformando en una espantosa osamenta, una osamenta humana, que se fue disolviendo ante sus ojos. Aquel hombre espantado corrió como a Dios le dio a entender hasta su casa, pero por su estado etílico se lo impedía. Se tropezó con una piedra que había en aquel camino de tierra y cayó casi llegando a la puerta de su casa. Al otro día lo levantó su mujer, todo golpeado y arrastrado, y lo entró a la casa. Él, todavía algo cholón, le contó a su mujer lo del espanto, aquel espanto que vio la noche anterior, el espanto de la tamalera. La abuela Maruca, la mujer de Valentín, al oír aquel comentario que el muchacho hacía, contestó lo siguiente: es cierto, hija, la tamalera era una mujer que vendía tamales calientes en el antiguo mercado y era muy hermosa. Lamentablemente ella era bruja y trató por varios medios quitarles los maridos a las mujeres de esta población. El final que tuvo fue que la mataron las mismas mujeres del pueblo a pedrada limpia, allá por el año de 1881. Cuando la enterraron, le echaron carne de vaca y achuca como escarmiento a su pecado. Y tiempo después, su tumba fue profanada y fue sacada de su tumba una noche, y el cuerpo fue encontrado putrefacto, sentada cerca de la orilla del río, totalmente descarnado. Así fue el final que tuvo dicha mujer. Finalizó diciendo la abuela. Según se supo tiempo después, aquel hombre comenzó a tener alucinaciones fantasmagóricas
que solo él las podía ver, y ya ni pudo trabajar más. Falleció años después en el antiguo manicomio de la avenida Elena, de la hoy zona 1 del centro histórico de la ciudad de Guatemala, allá por el año de 1940, siendo ya un anciano. Dejo este relato poco conocido y que en su momento fue muy comentado por nuestras abuelas, del caso de la tamalera de Misco. Así llegamos al final del presente relato. Ojalá les haya gustado esta historia. Y tengan mucho cuidado ahora que se acercan ya las fiestas decembrinas. No vaya a ser que los tamales que compren sean de la tamalera de Misco. Así que hasta la próxima semana con el siguiente relato. Por lo pronto, les invito nuevamente a suscribirse y compartir nuestro video. Nos vemos. Pero, momento, señores, señoras, tengan cuidado con el teniente si es que un día tiene que salir de noche. No vaya a venir a ajustar cuentas pendientes a ustedes. No vaya a ser que ahora venga acompañado de la tamalera.